que están hablando acerca de la manifestación del poder del Señor, ¿verdad? Una de las cosas que muchas veces sucede, ¿verdad?, es que el poder de Dios ha sido de alguna manera limitado. O sea, no es que ha sido limitado, sino que muchas veces el ser humano ha querido limitar el poder de Dios diciendo, bueno, Dios puede hacer esto y Dios no puede hacer esto, ¿verdad? Esto es difícil, pero recién lo cantamos. Dios es el Dios ¿de qué? De lo imposible. Entonces, para Dios todo es posible. Amén. Entonces, aquí encontramos cómo el poder del Señor Jesucristo, cuando estaba en la tierra y aún permanece hasta el día de hoy, porque Jesucristo es el mismo de ayer. Jesucristo es el mismo de ayer. Amén. Ahí está, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia, que Jesús es el mismo, que no cambia, ¿verdad? Entonces lo que Jesús hacía cuando estaba en la tierra y que era hombre, era humano, ¿verdad? Pero a su vez era Dios, esas cosas Él las sigue haciendo. Amén. Ahora es importante nosotros entender, ¿verdad?, para no limitar el poder de Dios, la manifestación de su gracia y su misericordia, hasta dónde Dios puede obrar y en qué circunstancia Dios puede obrar. Y lo primero que encontramos aquí, hermanos, es la sanidad de un leproso, ¿verdad? La lepra en aquel entonces era considerada por el pueblo judío como era un símbolo del pecado. No era que era el pecado, sino un símbolo del pecado. Y la lepra, digamos, clínicamente era una enfermedad que llevaba al ser humano a su deterioro hasta morir. Como podríamos decir hoy en día que es el SIDA, ¿verdad? No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver una persona que tiene SIDA y cómo termina sus días, ¿verdad? Es tremenda su situación, ¿verdad? Cómo se va deteriorando, cómo se van perdiendo, ¿verdad? O las partes de sus órganos comienzan a dejar de funcionar, ¿verdad? Su sangre comienza a contaminarse, y es una muerte terrible, ¿verdad? Y no hay solución, solamente hay cosas paliativas, pero la ciencia hasta el día de hoy no ha encontrado la sanidad para el SIDA. Y en aquel entonces la lepra era una enfermedad que deterioraba al ser humano, ¿verdad? Se cubría la mayor parte de su cuerpo, porque su cuerpo iba cayéndose, su piel, su carne, ¿verdad? Hasta quedar, ¿verdad?, en llagas, comenzaban a caerse sus miembros, los dedos de las manos, de los pies, y así iban hasta que terminaban muriendo en una muerte atroz y desesperante. Y eso es lo que de alguna manera, hermanos, por eso los judíos sabiamente, ¿verdad?, habían pensado y pensaban de que la persona leprosa o la lepra era un símbolo del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado hace precisamente esto en la vida del hombre, ¿verdad? Lo va deteriorando, lo va apartando, lo va llevando cada vez a una situación tan terrible, ¿verdad?, que la persona muere en su desesperación y en su condenación lejos de Dios, ¿verdad? No quiero ni pensar lo que puede ser morir sin Cristo, ¿verdad? Cuán desesperante debe ser para una persona saber que está lejos de Dios y que comienza su vida a deteriorarse, que comienza a hundirse, que sus horas están contadas y que no tiene esperanza, a menos que busque a Jesús. Pero aquí el primer milagro que encontramos es la sanidad de un leproso, ¿verdad? Porque Jesús quería de alguna manera remarcar y afirmar este principio de que Él sigue siendo el único que puede hacer la obra en aquello que es imposible para los hombres. Gloria. Amén. Gloria. Él es el Dios de lo imposible. Y no hay en ningún sanatorio, no hay ninguna persona del mundo más capacitada y con todos sus recursos que pueda solucionar el problema del pecado del ser humano.
Solo la sangre de Jesucristo Gloria. puede limpiar el pecado. Gloria a Dios. Aleluya. Solo Jesús es el que puede transformar a un pecador. Por más deteriorado que esté, por más perdido que esté, por más caído que esté, por más pecador que sea, ¿verdad? Consuetudinario, perdido en su vida, sin embargo, si viene a Jesús, Él lo cambia. Amén. Él lo hace nueva criatura. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos tienen a este Señor? Amén. Ese es Jesús. Pero usted dice, pastor, ¿qué significa esto? Significa, yo quiero transmitirle a usted en esta noche, de que usted sepa que ninguna persona es tan pecadora que no tiene oportunidad. Que usted puede ver a alguien y tener a alguien conocido, un amigo, un familiar, que es un pecador, que vive una vida arruinada, que parece que no hay más esperanza. Siga creyendo de que el Dios de los cielos ¡Gloria puede a Dios! y cambiarlo ¡Aleluya! y hacer de esa persona una nueva criatura. ¡Gloria a Dios! Cada día hay testimonio de cientos y miles de personas que se vuelven al Señor. ¡Gloria a Dios! Hace pocos días se hizo una campaña en Costa Rica donde el hijo de Billy Graham, del gran evangelista norteamericano, su hijo Franklin Graham, que sigue los pasos de su padre, hizo una campaña donde 6.000 personas en una sola noche hicieron decisión por Cristo. ¡Gloria a Dios! 6.000 personas que dijeron no al pecado y se unieron a Jesucristo. ¡Gloria! ¡Aleluya! Y entonces, hermanos queridos, Jesús sigue siendo el que puede cambiar, transformar las vidas, el que quiere salvar al hombre de su condición. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero también es importante, hermanos, marcar este principio de que el hombre tiene algo que recibió ¿verdad? Que no estoy recibiendo yo. No sé qué está pasando, Belén. Ahora sí, bueno. Algo que recibió en el huerto del Edén, desde el principio, la capacidad, lo que nosotros solemos llamar el libre albedrío, la voluntad de escoger lo que quiere, ¿verdad? Por eso aquel hombre vino a Jesús y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús a lo que respondió, sí quiero ser limpio. Estoy tratando de decirle que más allá de que el ser humano debe tomar la iniciativa de buscar la solución para su condición, ¿verdad? Que es el ser humano, que somos nosotros los que debemos acercarnos a Dios porque Dios ya se acercó a nosotros. Amén. A través de la persona de Jesucristo, Dios envió a Jesucristo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo que envió a su Hijo a morir por nosotros. O sea, Jesús ya fue enviado, Él fue la obra perfecta, ahora Él ya hizo, ¿verdad? A veces las personas están esperando que Dios haga algo, pero Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer en favor de la humanidad. Ahora le toca al ser humano acercarse a ese Dios y creer que ese Dios puede hacer algo por él. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Es el paso para la bendición, como aquel hombre leproso, sabiendo su condición, sabiendo de cuál era su estado, sin embargo se acercó a Jesús, se postró a sus pies y dijo, Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Y Jesús dijo, claro que quiero. Amén. Y hermanos queridos, lo que yo quiero transmitirle también es en esta noche que le quede presente que Dios siempre quiere salvar al pecador. Amén. Que Dios siempre quiere transformar una vida sin importar su condición. Dios ama tanto al pecador que a Jesucristo a morir por nosotros, y Dios sigue amando al pecador de tal manera que a veces, hermanos, nosotros lo desechamos y creemos que esa persona no es merecedora de la bendición de Dios. Pero déjeme decirle hoy que todo aquel que pecare y vuelve a Jesucristo y se acerca a Jesús creyendo en Él, implorando su amor y su misericordia, será salvo. Amén. Será transformado. Hay esperanza para el pecador. ¡Gloria a Dios! ¿Cuánto lo creen? Si usted lo cree, den un aplauso al Señor. Aleluya, ese que se merece toda la gloria, toda la honra
y toda la alabanza. Aleluya. Pero también hay un segundo principio aquí, un segundo milagro que el Señor hace. Es el principio de la fe. Aquel centurión romano, hacía mención allí Piti hoy a un centurión romano, pero a otro centurión romano. Aquel centurión romano tenía la capacidad, tenía 100 soldados a su cargo y tenía la capacidad o la facultad, por decir humanamente, de ir al Señor e imponer su autoridad, porque los judíos estaban bajo el dominio de Roma y eso era lo que decidían. Y podía él con toda su jerarquía, sus soldados, su ejército de 100 soldados, ir y decirle: Señor, yo quiero que hagas algo por mí. Pero no usó su recurso, sino que usó un recurso mucho más poderoso que el que nosotros solemos tener en la billetera, o el nombre, o el título. Y a veces, hermanos, el ser humano cree que por medio de esos recursos merece, ¿verdad? Yo he escuchado tantas oraciones y a veces escucho esas oraciones: Señor, tú sabes que yo he diezmado, Señor, que yo soy fiel, como diciéndole: Señor, tenés que hacer algo porque yo soy fiel, porque yo voy a la iglesia, porque yo oro. ¿Te acuerdas la oración del publicano y del fariseo? Y a veces pasa eso, hermanos, pero ¿saben una cosa? No es esa la solución. La bendición de Dios se consigue por medio de la fe. Diga conmigo: fe. Esa palabra tan pequeña se alcanza por fe. Todo lo que recibimos de Dios lo recibimos por fe, no por mérito nuestro. En el libro de los Hechos, capítulo 8, cuenta cuando Felipe llega a Samaria. Y allí se convierte una multitud de gente, pero había un hombre en esa ciudad que, viendo lo que sucedía, las sanidades y que la gente recibía y era bendecida, se acercó a Felipe y le dice: Felipe, ¿cuánto sale tener ese poder que vos tenés? ¿Cuánto sale poder poner las manos sobre las personas y ser sano? Yo quiero eso. Y echó mano al bolsillo y Felipe le dice allí en el capítulo 8, versículo 20: tu dinero no te sirve, porque has creído que el don de Dios se consigue con dinero. Hermanos, la bendición de Dios se consigue solo por medio de la fe. Amén. Y aquel hombre, a pesar que era un soldado, que tenía autoridad, que tenía mucha gente a su favor y que le decía a su soldado: ves, haz algo y ven aquí, haz esto, lo hacía. Sin embargo, él prefirió creerle a la palabra del Señor. Y esa palabra trajo sanidad para su criado. A tal punto, hermano, fue la reacción del Señor: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, dijo el Señor. Se sorprendió el Señor de aquel hombre y de su fe. Hermanos, Hebreos 11:6 dice que es necesario, miren lo que dice la palabra, que es necesario, no es que es opcional, es necesario que aquel que se acerca a Dios lo haga con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no alcanzamos nada, no somos bendecidos, pero cuando tenemos fe, movemos la mano de Dios en nuestro favor. Cuando le creemos a Dios, Él bendecirá y hará lo que sea a nuestro favor, porque somos su pueblo, somos sus hijos. Aleluya, no son nuestros recursos que abren los cielos, no son nuestras muchas letras, muchos títulos que podamos tener que hace que la mano de Dios se mueva a nuestro favor. No es nuestro conocimiento, no es nuestra preparación, es la fe en aquel que hizo todo por nosotros, que cambia la circunstancia, que trae bendición a nuestra familia, que bendice nuestro hogar, que bendice nuestra economía, que bendice nuestra salud. ¡Gloria a Dios! Es por la fe. Amén. Es necesario tener fe.
¿Cuánto dicen amén? Amén. Y sigo. Hay una tercera cosa aquí que sucede, ¿verdad? Diga conmigo, las suegras, diga conmigo, anímese, no tenga miedo. Las suegras también se lo merecen. ¡Qué feo! ¿Verdad? Qué feo, ¿verdad? Como dice mi esposa. Bueno, pero la suegra de Pedro también merecía ser bendecida. Tenía una fiebre, y no era una fiebre sencilla, una gran fiebre, dicen los otros evangelistas. Su situación era terrible. Estaba postrada en cama con fiebre. Aleluya. Y en otros evangelios menciona de que los discípulos y otras personas le rogaron a Jesús, le dijeron, por favor, hacer algo por ella, porque está en un estado terrible. Y Jesús se acercó a ella, a su lecho, allí donde estaba, oró por ella, la fiebre la dejó, y ella se levantó inmediatamente y servía al Señor. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Hay dos cosas que aparecen aquí, hermanos, como enseñanza, ¿verdad? La bendición de Dios debe llevarnos a nosotros a servir a Dios. Amén. Amén. ¿Cuánta gente bendecida por Dios? Y sigue aún con sus brazos cruzados, esperando más del Señor. ¿Verdad? Como dice el proverbio, mire, usted no se enoja conmigo, pero el proverbio utiliza un ejemplo, varios ejemplos, utiliza el ejemplo de la hormiga, del conejo, de otro tipo de animales, pero dice que también utiliza el ejemplo de la sanguijuela. Y dice que la sanguijuela siempre está diciendo, dame, dame, dame. Y dice y hace referencia de que muchas veces las personas son así. Tienen un Dios, Señor bendíceme, Señor ayúdame, Señor hazme esto, hazme aquello, Señor anda allá, Señor hacelo. Y aun cuando ven la bendición de Dios en sus vidas, no toman el ejemplo de esta mujer. Dice que al instante, al momento, se levantó y le servía. Gloria a Dios. Amén. Hebreos 6:10 dice que Dios no es injusto para olvidar lo que nosotros hacemos sirviendo a los santos y sirviendo aún. Y el servicio tiene dos aspectos importantes. Uno es el servicio que nosotros hacemos al pueblo de Dios. Y otro es el servicio que hacemos en favor de los que no conocen al Señor. Eso también es servicio. Gloria a Dios. Y cuando nosotros somos bendecidos, cuando Dios ha hecho cosas en nuestras vidas, ¿cuánto Dios ha hecho cosas? Amén. A ver, levante su mano si Dios lo ha bendecido. Amén. Todos hemos sido bendecidos de una manera u otra, ¿verdad? Y seguimos esperando más del Señor. ¿Cuánto esperan más del Señor? Amén. Amén. Pero también quiero decirte, hermanos, que Dios te ha bendecido para que tú seas de bendición. Amén. Para que tú compartas. Y dice la Biblia que esta mujer servía, pero no solo pasó ese hecho, sino dice que cuando llegó la noche, allí en su casa, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra los echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. O sea, aquella mujer no solamente se levantó de su enfermedad y comenzó a servir a Dios con una gratitud por lo que el Señor había hecho en ella, habiéndola librado de aquella fiebre, sino que también la Biblia dice que ella compartió su casa, su espacio, aquel lugar, y abrió sus puertas para que aquellos que estaban enfermos, para aquellos que estaban endemoniados, para aquellos que tenían problemas, pudiesen venir allí a tener un encuentro con Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos queridos, Dios nos bendice, Dios te bendice para que nosotros podamos hacer cosas, no solo por los hermanos. Es bueno bendecir a los hermanos. ¿Cuántos dicen amén?
Pero también es bueno bendecir a aquellos que no conocen al Señor, a aquellos que están necesitados. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Y debo seguir, debo apurarme. Pero hermanos, aquí encontramos un cuarto hecho, ¿verdad?, que sucede aquí, y es Jesús llamando a unas personas. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos dijo, Señor, permíteme primero que vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Aquí hay una tercera o cuarta cosa, hermanos, importante en esta historia, en este capítulo 8, que tiene que ver con la prioridad. Diga conmigo, prioridad. Prioridad. Ahora diga conmigo, ¿qué está primero en mi vida? ¿Qué está primero en mi vida? Bueno, es algo que nos toca a nosotros decidir. No es el pastor ni es Dios que va a decidir por nosotros. Somos nosotros los que debemos decidir qué está primero, ¿verdad? Y estos dos hombres que se acercaron a Jesús no entendían ese principio. Estaban, digamos, buscando de alguna manera, habían tomado la decisión de seguir al Señor, pero a su vez no estaban muy convencidos de cómo podía suceder esto. Entonces, ¿qué sucedió? Jesús le dio unos principios y no les dijo Jesús, ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer. Sencillamente les dio unas pautas para que ellos pudiesen tomar decisión. Y hermanos, nosotros somos personas que conocemos al Señor y la decisión siempre estará en nuestras manos. Nosotros somos personas que muchas veces esperamos que otros decidan por nosotros. Pero la Biblia nos muestra que nosotros somos los que tenemos que decidir por nuestro futuro, por nuestra bendición. Gloria a Dios. Y eso determinará la bendición que vendrá sobre nuestras vidas. Amén. ¿Verdad? Para que no tengamos que hacer responsable a otro de esa situación. Para que no tengamos que hacer responsable a otro de nuestras decisiones. Sino nosotros tener la suficiente madurez de ser responsable y saber que lo que hemos decidido, lo hemos decidido por convicción. Amén. Amén. Y eso tiene que ver con las prioridades. A la hora de decidir, yo debo saber qué es lo más importante para mi vida. Aquellos hombres, Jesús estaba a punto de subir a la barca e irse al otro lado, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad?, ellos vinieron al Señor y querían ir con el Señor, pero no estaban muy convencidos. Y Jesús le tiró un principio a ambos para que ellos decidieran, ¿verdad? Pero la prioridad, hermanos queridos, está en nosotros. Por muchos años, muchas veces se enseñó dentro de la iglesia aquello de que Dios está primero, después está la familia, después de la familia está no sé quién, y por allá, al último, en cuarto, quinto lugar o sexto lugar está la iglesia. ¿No? Entonces, como siempre ha pasado, ¿verdad? Hay cosas que alguien la dijo y otro la repitió, y se hizo ley, y se acuñó en el léxico del pueblo cristiano, y otros ya lo repitieron, y así se fue haciendo una cadena de cosas. Pero cuando nosotros analizamos estos principios, tenemos que saber dónde hay un límite y cuál es lo realmente importante. Dios siempre está primero. ¿Cuántos dicen amén? Eso no se discute. Dios siempre está primero. Pero en segundo lugar, ¿qué está? Y en tercer lugar, ¿qué está?
está la familia. Gloria a Dios. En segundo lugar, algunos dicen amén. Otros están pensando, bueno, a ver qué dice el pastor. ¿Cómo es eso? Ahora, si lo ponemos en ese orden, Dios está primero, no está en discusión. En segundo lugar está la familia y en tercer lugar la iglesia. Así lo dicen algunos. Ahora, ¿cómo yo separo la familia de la iglesia? ¿Cómo yo puedo vivir una vida cristiana y crecer en mi fe y conocer de lo que Dios tiene para mi vida si yo dejo a la iglesia en tercer lugar o en último lugar? Yo no puedo separar la familia de la iglesia. Porque déjeme decirle una verdad importantísima, archi, super, mega importante. No hay familia sin iglesia. Porque en la iglesia está Dios y en la iglesia se enseñan los principios de Dios. En la iglesia se enseña la palabra del Señor y para que una familia crezca y sea estable y pueda avanzar y pueda permanecer a pesar de todos los embates que hay en el mundo, necesita de la iglesia. Amén. Por eso la iglesia cumple la función de preparar a los niños, de enseñarles a los adolescentes, a los jóvenes, para que crezcan las familias firmes. Amén. En su relación con Dios. Entonces no podemos separar porque estas tres cosas funcionan juntos. Dios está, porque Dios es lo más importante, es la cabeza, es el eje central de todo lo demás, de la familia y de la iglesia. Una iglesia sin Dios no es iglesia. Y una familia sin Dios no es familia. Entonces todos somos y funcionamos dentro de un mismo eje y del mismo entorno que se llama Dios, que bendice la iglesia y esa iglesia bendice la familia y por consiguiente tenemos una sociedad bendecida por Dios. Amén. ¿Por qué tenemos una sociedad perdida y apartada? Porque han querido sacar a Dios de los principios, de las enseñanzas, y cada vez va a ser más fuerte la idea de anular a Dios, que no exista. La sociedad norteamericana lo único que le queda de fuerte es el dólar. Pero la sociedad norteamericana que se ha perdido y que no tiene valores y que está comprobado, ¿verdad?, en el mundo que es una sociedad corrupta y moral que se ha ido decayendo. ¿Por qué? Porque empezaron a sacar a Dios la enseñanza de la Biblia de las escuelas y comenzaron a anular el nombre de Dios, como a prohibirlo. Y no es posible. No es posible vivir sin Dios. Amén. Amén. Pero también déjeme decirle, no es posible vivir sin la iglesia. Amén. Porque Dios puso la iglesia en la tierra. No la puso Edgar Fans ni las asambleas de Dios. La iglesia, como lo predicamos el domingo pasado, Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Él edifica una iglesia. Él estableció la iglesia para que nosotros pudiésemos estar dentro de esa iglesia y crecer y aprender de los propósitos y los planes que Él tiene para nuestras vidas. Amén. 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 Continúo. Nunca en nuestra vida cristiana faltan los problemas. ¿Sabía usted? Dígale que hasta su lado sabía que de los problemas no nos escapamos. Los problemas siempre están. Las dificultades siempre están. Jesús había sanado a un leproso. Jesús había bendecido la vida de este centurión romano sanando a su criado. Jesús había sanado a muchas personas, había liberado a muchos endemoniados, había sanado a la suegra de Pedro. Y ahora subió a la barca
para irse a la otra orilla y se encuentra en medio de una gran tempestad. Hermanos, podemos vivir en la bendición de Dios y Dios nos bendice cada día. Y Dios obra en nuestra familia, Dios bendice nuestra economía, Dios bendice, nos da salud, Dios bendice, restaura el hogar, la familia, pero los problemas siempre estarán, las tempestades siempre aparecerán. Alguien dijo por ahí, los psicólogos dicen que las crisis que tienen que ver con las tempestades de la vida aparecen de repente. Están las que aparecen sorpresivamente, ¿verdad? Cuando va todo bien y de repente un problema económico nos cayó de algún lado, algo sucedió, o un problema de salud, ¿verdad? Un diagnóstico de un médico nos golpeó fuerte, lo vaya a saber, o un conflicto en la familia, en un matrimonio, en una relación, de repente hace que la barca pareciera que se va a hundir. Son crisis, son problemas, son tempestades que aparecen repentinamente, sin esperar. Hay otras cosas que tienen que ver con esas realidades que más aquí o más allá todos debemos enfrentar, que es el tema de la muerte, ¿verdad? Todos queremos vivir para siempre y de hecho vamos a vivir eternamente con el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero quisiéramos vivir eternamente sobre la faz de la tierra, pero si hay algo que nosotros debemos saber es que algún día, ¿verdad? Esa maldita muerte aparecerá. Pero para nosotros, para los que creemos, no es nada. Amén. Porque ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde sepulcro tu victoria? Eso fue lo que Jesús le dijo a la muerte. No pudiste conmigo. Gloria. Yo te he vencido. Aleluya. Porque al tercer día Él resucitó y compró para nosotros esa bendición. Gloria. Entonces, ese valle tenemos que pasarlo, enfrentarlo en algún momento de la vida y todos, grandes y pequeños, ricos o pobres, vamos a enfrentarnos a ese flagelo. Pero tenemos esperanza en el Señor. Amén. Amén. Y aquellos discípulos que venían de una campaña evangelística, por decirlo, de un mover, de ver las maravillas del Señor sanando, del Señor liberando, del Señor haciendo cosas extraordinarias, pasando momentos especiales con el Señor, de repente se encuentran repentinamente. Un viento comenzó a levantarse en medio del mar y la barca comenzó a llenarse de agua. Y los discípulos trataban de hacer algo y tiraban sus brazos para aquí y para allá, tratando de evitar que la barca se hundiera, y Jesús dormía. Aleluya. Oh, Señor. Él siempre tiene el control, hermano querido. Aleluya. Amén. Dígale que está a su lado, Él duerme, pero tiene el control. ¿Cómo hace Él para dormir y tener el control de las cosas? Porque nuestro Dios es todopoderoso. ¡Aleluya! No hay nada que escape a su poder, a su gracia y a su misericordia. ¡Aleluya! Él, a pesar, hermano, de que estaba durmiendo en el barco, Él sabía lo que estaba sucediendo y Él sabía que podía levantarse y calmar aquella tempestad en un instante. Gloria a Dios. Y hermanos, cuando nosotros creemos, confiamos y descansamos en el Señor, a pesar que la barca se mueva de un lado al otro y parece que se va a hundir, el Señor se levantará en un instante, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, que tendrá la tempestad y hará que el mar se calle, aleluya, gloria a su nombre, porque Él tiene el poder, gloria a Dios. Por eso confíe, hermanos. Amén. Confíe, no pierda la fe, siga creyendo que Dios todo lo puede. Amén. Y termino.
con la historia de este hombre, liberación y gratitud, una vez más. Aquel hombre que fue liberado y que tenía una legión de demonios, miren que no era uno solo. Estaba endemoniado el pobre, como dijo un paisano, estaba endemoniado hasta las patas, ¿verdad? Hablando mal. Así era su condición, andar desnudos en los sepulcros. Las cadenas no podían con él. Era terrible su estado. Nadie podía acercarse porque tenían miedo a su persona. Pero Jesús llegó y trajo la bendición. Amén. ¿Qué quiero decir, hermanos queridos? Que cuando Jesús interviene, las fuerzas demoníacas tienen que doblegarse. Amén. Amén. Cuando nosotros confiamos y clamamos a Jesús, no hay fuerza en las tinieblas que no caigan. Aleluya. Amén. No le tenga miedo a los demonios. Aleluya. No le tenga miedo a Satanás, ni a su poder, ni a todas sus mentiras, ni a sus trampas, ni a sus lazos, ni a sus redes, ni a todo lo que Él prepara. Porque mayor es el que está con nosotros. ¡Gloria! ¡Aleluya! Y Jesús atravesó el mar embravecido, calmó la tempestad, llegó a la otra orilla. Y cuando llegó a la otra orilla salió este hombre de los sepulcros, dando voces y gritando: ¡Jesús Nazareno! Pero no era él, eran los demonios que estaban en él, que sabían que su tiempo se había cumplido. ¡Aleluya! Jesús Nazareno, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¡Aleluya! Porque sabían que en poco tiempo más ese Nazareno estaría colgado en una cruz y resucitaría el tercer día para quitarle a Satanás todo el poder, toda la autoridad, aleluya, y delegarla sobre la iglesia. ¡Aleluya! Él te dio esa autoridad. La Biblia dice que Jesús sometió todas las cosas bajo sus pies y lo puso como cabeza de la iglesia. ¡Gloria a Dios! Y sabe la cosa, la cabeza de la iglesia se llama Jesucristo de ¡Gloria a Nazaret. Y Dios! nosotros somos su cuerpo, la iglesia. ¡Aleluya! Y todo que está bajo nuestros pies, todo poder de las tinieblas, toda hechicería, toda obra de maldad, tiene que caer en el nombre de Jesús. ¡Gloria a Dios! En el nombre En de el Jesús. nombre de Jesús. Aleluya. Jesús comenzó aquel tiempo que de alguna manera magistral Mateo lo quiso colocar en un solo capítulo, estas cosas. Comenzó, mire, con esto termino, comenzó demostrando que él tenía el poder sobre el imposible, el gran imposible del ser humano, que es el pecado. El pecado. Así lo describimos. Pero el pecado es todo lo malo, todo lo que no agrada a Dios. Eso es pecado. Yo podría decir una lista de cosas lo que es el pecado. Pero el pecado sabemos lo que es. Es todas aquellas cosas malas que no queremos hacer, pero terminamos haciéndolas. Y el bien, como decía San Pablo, el bien que está en mí y el querer hacerlo está, pero no puedo. Porque hay una ley que se revela contra la ley de Dios. Pero Jesús comenzó su ministerio allí en Capernaum, diciéndole al leproso: lo que la ciencia ha declarado contra tu vida, lo que ellos te dijeron que es imposible y que te vas a ir deteriorando día tras día y te vas a terminar muriendo, yo soy la solución. Aleluya. En otras palabras, Jesús dijo para el ser humano, y sigue diciendo: a pesar de que el pecado deteriora al hombre y lo degrada y lo transforma en vil, en perverso, en odioso, sin embargo hay un Dios que todavía perdona el pecado. Amén. Transforma Gloria. al pecador y lo Gloria. hace nueva criatura. Gloria a Dios. Y terminó Mateo escribiendo en forma magistral, diciendo: ese Dios que perdona el pecado es el Dios que tiene poder
sobre aquel que trajo e introdujo el pecado en el mundo. Aleluya. Satanás fue el que trajo el pecado al mundo. Lo cuenta Génesis. Dios crió al hombre, Adán y Eva, y los puso en el huerto y los bendijo, pero la serpiente se metió y vino y tentó a Eva, tentó a Adán, y a partir de ahí el pecado comenzó a señorar sobre la vida del hombre. Hay un responsable del pecado, y no es mamá, ni papá, ni el vecino, ni el pastor, ni el diácono, ni la calle Pou, ni Lula. No. Hay un responsable, se llama Satanás. Tiene nombre y usted tiene que saber que a ese es que usted tiene que hacerle la guerra. Amén. Y a ese es que usted tiene que levantarse y decirle: no vas a señorear más sobre mi vida, sobre mi familia, sobre aquellos que necesitan de ti, no vas a señorear más. Aleluya. Yo voy a declarar salvo, en bendición, yo voy a levantarme y pelear por ellos. El diablo no va a poder llevárselos. Aleluya. No se resigne, hermanos, a creer que sus familiares son candidatos para el fuego. No. Pelee por ellos. Amén. Porque Jesús murió por todos y para que todos tengamos salvación. Amén. Amén. Aleluya. Nada más extraordinario que nuestro Dios. Amén. Nada más maravilloso que Jesús, que lo hizo todo por nosotros. No solo perdonó nuestros pecados, no solo nos ha bendecido a través de nuestra fe, ha bendecido nuestra familia. ¿Quién no ha tenido un familiar enfermo que ha sido sanado, bendecido por el Señor? Y así, hermanos, de tantas tempestades que se han levantado en la vida, hemos salido adelante. ¿Sí o no? Amén. Amén. ¿Cuántas tempestades? ¿Cuántas veces parecía que su barca se iba a hundir, sin embargo todavía está en pie? Amén. Amén. Ese es el Dios que nos presenta la Biblia, ese es el Dios que nosotros creemos, ese es el Dios que yo le estoy predicando en esta noche, que tiene todo el poder. Amén. Amén. Que no hay nada difícil para Él. ¿Te lo creen? Póngase de pie, por favor. Aleluya. Gloria a Jesús. Me gustó ese último coro, si los músicos me ayudan. Ese coro